Señor, te exaltamos. Recibe toda gloria, toda alabanza. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar, todos puedan ver, que todos oigan bien. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por su espíritu, por tu espíritu, Señor. Transformados. Gracias, Jesús. Te cantamos con todo el corazón. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por su espíritu, por su espíritu, por su espíritu. Sí, Jesús. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Por tu espíritu. Por tu espíritu, Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios. Díganlo conmigo.
hermosa palabra de Dios. Dios ha querido que la tengamos. Dios quiere que la leamos. Este es el tercer mensaje de la serie que empezamos hace 2 semanas, que se llama Victoria en los tiempos de aflicción, de tribulación, de angustia. Y enséñenles a sus hijos lo importante, lo vital que es lo que pensamos. ¿Cuántos se acuerdan haber tenido pensamientos de amargura contra sus padres cuando eran niños pequeños? ¿Qué creen que están pensando sus hijos de ustedes cuando les dicen no? Enséñenle que es vital, di conmigo, vital, lo que ellos piensan. Si no se los enseñan ustedes, nadie se los va a enseñar. ¿Cuánto me hubiera gustado que alguien me enseñara? Niña pequeñita, y detestaba a mi papá. Y tenía pensamientos muy feos contra él. Muy feos. Es increíble las barbaridades que puede pensar un niño. Y tiene un conflicto de que ama a sus padres, pero además los detesta. Y ese conflicto daña el cerebro. ¿Cuánto tenemos que renovar nuestra mente? Porque desde esa época que pensábamos así tan feo, ya hicimos malas conexiones en nuestro cerebro. Lo que estamos haciendo es cómo en tiempos de dificultades, de adversidad, cómo salir victoriosos de ello. Porque todos tenemos días malos, ¿o no? Todos tenemos días malos. Días en que todo nos sale mal. ¿Cuántos de ustedes han tenido un día así? Ay, Dios mío, uno dice, ay, ya quiero que llegue la noche para que sea mañana. ¿No es así? O cosas así. Es muy importante, y estamos viendo cuán importantes son los pensamientos, porque de acuerdo a los descubrimientos en los últimos años de la neurología, han descubierto los doctores que cuando pensamos, nuestro cerebro hace conexiones físicas en nuestro cerebro de acuerdo a nuestros pensamientos. Y que esos pensamientos y esas conexiones que terminan siendo patrones buenos o malos de comportamiento, lo adquirimos desde niños. Por ejemplo, esas malas conexiones que hicimos pensando con cólera de nuestros padres, con amargura, y sorprendiéndonos también de nuestros pensamientos, hicieron malas conexiones en nuestro cerebro, de tal manera que luego tenemos patrones de comportamiento. ¿Por qué me porto así? ¿Por qué he tomado esta decisión? Hay malas conexiones en el cerebro y por lo tanto necesitamos hacer buenas conexiones. Dios nos ha dado la bendita capacidad de recablear, porque se hacen como cables eléctricos dentro de nuestro cerebro, recablear nuestro cerebro, de tal manera que con buenos pensamientos y actitudes podamos tener un cerebro más sano y romper esos patrones malos de comportamiento. Además, también dijimos que los malos pensamientos provocan que nuestro cuerpo produzca determinadas proteínas, sean buenos o malos, químicos para todo nuestro sistema nervioso y de allí para nuestro cuerpo.
la salud del sistema nervioso, de los nervios del cuerpo, depende en gran medida de los pensamientos. Hay muchas personas, aún jóvenes, con neuropatías, enfermedad, desgaste o mal, los nervios están mal, físicamente están mal, se malograron. ¿Por qué? Por esos pensamientos tóxicos, negativos, que hacen daño, no solamente emocionalmente, mentalmente, sino que también perjudica físicamente al cuerpo. Por eso es tan importante lo que estamos viendo, y esta es la tercera semana. Hablamos también de la fuerza de voluntad, que es necesario ejercitarla. No vas a hacer lo que se te antoja, vamos a hacer todos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo les ha ido esta semana con los pensamientos? ¿Mejor? ¿Cuántos mejoraron? Gracias, Señor. El cerebro es un órgano impresionante. El premio Nobel de la neurología, de la medicina, pero el premio fue por neurología, por sus estudios del cerebro, dijo que no conocemos ni aún el 10% de lo que nuestro cerebro es capaz. El premio Nobel. Así es que imagínense, nosotros estamos en una total ignorancia del cerebro, completa ignorancia. Por eso, al ver que hay personas que tienen, yo nunca de niña escuché cosas así, pero ahora escucho neuropatía, que tiene enfermedad en los nervios, una persona, otra persona, me puse a estudiar sobre el tema y leyendo el libro de una neuróloga cristiana, encuentro la relación que hace ella entre los pensamientos que son subjetivos sobre el cuerpo que es físico o el cerebro mismo que es físico. Y han descubierto que nuestro cerebro puede hacer conexiones nuevas. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que le da un derrame cerebral y luego no puede mover la mitad del cuerpo o no puede hablar bien, no escucha? Sí, ¿por qué? Por el cerebro, por los nervios. Pero empiezan a pasar los días y las semanas y se van recuperando esas capacidades. Es impresionante. Impresionante. Se van recuperando. ¿Por qué? Porque su cerebro está haciendo nuevas conexiones. ¿Cuántos de ustedes quieren recablear su cerebro? Vamos a Romanos 12:2. Este pasaje que lo conocemos, hasta de memoria se puede decir, pero vamos a profundizar en este pasaje. Nuevo Testamento, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras versiones dicen: no copien el comportamiento y costumbres de este mundo. La Biblia Dios habla hoy, dice: no sigan la corriente del mundo. El mundo está refiriéndose a la sociedad que nos rodea. ¿Cuántos reconocen que la sociedad que nos rodea es cada vez más pervertida? No estamos ciegos. Estamos viendo que cada vez se pervierte más y más. Por eso es que los padres deben poner mucha atención en la crianza de sus hijos. Lo que les permiten, lo que no les permiten. Es vital para ellos. En fin, renovar
Renovar. ¿Cómo sería renovar la decoración de tu casa? ¿A cuánto le gustaría renovar la decoración de su casa? ¡Ay, qué lindo! Todo nuevo. Todo bonito, nuevo. ¿Cuántos quisieran hacerlo con su cerebro? Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. O sea, tenemos que transformarnos. Renovar nuestros pensamientos, cambiarlos. En vez de pensar mal, malos pensamientos, pensar bien. ¿Cuántos de ustedes lo encontraron difícil? Ay, sí, es difícil. Los demás de repente ni lo trataron. Pero en serio, porque es bien difícil. Ya se acostumbró a pensar pensamientos de todo, malos, de pensar mal de la gente, de estar hablando con una persona, ay, pero qué guachafo, ¿cómo se le ocurre ponerse esto? Y nada más pasó y ya la mente pensó mal. Ay, qué horror, qué feo, qué mal trata a su hijo. Fíjate cómo tratas al tuyo y después piensas. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Porque la responsabilidad de tu hijo la tienes tú. Por último, Dios mío, bendice a esta madre o le predicas el evangelio. En vez de criticar en tu mente, somos muy críticos en nuestros pensamientos. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Nos pediría Dios que hagamos? O acá no nos está pidiendo. ¿Qué es este? Es un mandato. No lo hagas. No lo hagas. Más bien, haz esto otro. Renovación. Ahora, una pregunta. ¿Nos pediría Dios que hagamos algo que es físicamente imposible de hacer? No lo haría. Nos lo pide porque sí es posible recablear nuestro cerebro y renovar como casa nueva, cerebro nuevo, que piense en lo que es bueno. ¿Qué más? Puro, honesto, lo que es digno, ¿sí? Todo lo digno. ¿Qué más? De buen nombre, lo que es justo. ¿Te imaginas que todo el día pensaras solamente así? ¡Wow! Esa sería una mente sana. Cuerpo sano. ¿De dónde lo habrán sacado los griegos? No lo sé, es mente sana en cuerpo sano, pero realmente es al revés. Cuerpo sano con mente sana. Es al revés. Si tu mente es sana, vas a disfrutar de salud, porque para empezar nada más, tu sistema nervioso será saludable. No se dañará el nervio auditivo, no se dañará el nervio óptico, no se dañará el nervio que nos permite, los nervios que nos permiten hablar, etcétera, etcétera. Qué importante cuidar nuestro sistema nervioso. Nunca nos los pediría si fuera imposible. Ahora, renovar tu mente es parte del diseño natural. Parte del diseño natural de nuestro cerebro. Es decir, el diseño de Dios. Creó nuestro cerebro con esa capacidad de poderse renovar. Y este versículo entonces
es más profundo de lo que hemos visto antes. Tratamos de renovar, pero ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo renuevo? Es que entra también la parte física. Hemos hecho esfuerzos y hemos conseguido un poco de beneficio teniendo disciplina con nuestros pensamientos, pero podemos ir más allá. Podemos recablear. Esa disciplina nos sirve para recablear nuestro cerebro. Dios lo dice porque es muy importante. ¿Cuántos están seguros del amor de Dios? A ver, levanten la mano. Alguien diría, ¿qué gente con esta autoestima tan alta? No es autoestima, es fe. Es creerle a Dios lo que Él dice. No es autoestima, es fe. Dilo conmigo. No es autoestima, es fe. Yo le creo a Dios. Entonces, espiritualmente hablando, es muy importante renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Dijimos antes que nuestro cerebro funciona de esta manera. Tenemos un pensamiento y entonces afecta también nuestro comportamiento. Dice la Biblia, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nuestra manera de ser, añadiendo por supuesto nuestro comportamiento, es lo que pensamos. Nos define, nos moldea de acuerdo a lo que pensamos. Por eso es que Dios dice que pensemos todo lo bueno para que seamos buenos. Me estoy explicando. Al renovar nuestra mente, el comportamiento cambia, mejora y espiritualmente obedecemos más a Dios. Por lo tanto, le complacemos y agradamos al Señor. ¿Cuántos quieren complacer a Dios? El Padre dijo de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Dónde estaba Jesús cuando el Padre lo dijo? Estaba en el río Jordán, estaba siendo bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Obedeciendo. Él no tenía pecado, nunca había pecado, no necesitaba el bautismo en agua. Todos lo necesitamos, pero él nunca había pecado. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia al Padre, para que fuera ejemplo para nosotros. Entonces dijo así el Señor Jesús, ¿cuántos queremos complacer a nuestro Padre? Todos. Pero muchas veces no lo hacemos, no tenemos un comportamiento como debería de ser las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque hay cables que tenemos que recablear. Tenemos que construir nuevos cables para que nuestro comportamiento cambie. Sus hijos pequeños están haciendo cableado, su cerebro está siendo cableado todos los días. Padres, mucho de ese cableado va a depender de ustedes. El cableado malo que tenemos es desde que las cosas que vimos, oímos, los sentidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo hemos cableado desde que éramos niños, sin saberlo, y los neurólogos tampoco lo sabían. Son nuevos descubrimientos. En fin, los científicos han descubierto que nuestros cuerpos, generaciones tras generaciones, son genéticamente y epigenéticamente
epigenéticamente equipados para hacer cambios mentales y físicos en nuestra vida. Es posible hacerlo. Los neurólogos lo han descubierto. Dios nos creó con dones, con capacidades para que pudiéramos renovar nuestra mente y recablear nuestro cerebro. La neuroplastía y la epigenética son habilidades del cerebro que estudian estas habilidades del cerebro para cambiar su estructura. Es impresionante. Vimos la neuroplastía, que es la habilidad de recablear el cerebro. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué es la epigenética? Es en esencia el ambiente que nos rodea, aquellas señales. O sea, hay el ambiente que nos rodea, nuestros sentidos toman información que va a nuestro cerebro en una cantidad asombrosa diariamente. Por segundo, 20,000 impulsos que van al cerebro por segundo, y está llegando al cerebro. Entonces, la epigenética estudia esas señales que llegan al cerebro de acuerdo al ambiente que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea. Si en casa hay gritos, peleas, miedo, no sé, dice papá, ¿qué vamos a hacer? Entiende, chico, que no me alcanza la plata, no sé si vamos a comer mañana o pasado. ¿Qué le llegó al chico? Un negativismo y un miedo. ¿Por qué? Porque los niños dependen de sus padres. Se les caen sus padres y se cae el niño. Lo daña. No puede ver padres asustados, gritando, peleando. ¿Por qué? Porque va a cablear mal su cerebro. El daño que hace se va a ir sabiendo a lo largo de los años porque siguen los estudios. Entonces, esas señales de pensamiento estudia la epigenética, ese pensamiento. Que se convierten en impulsos que selecciona, modifica y regula la actividad genética. ¡Wow! ¡Qué importante! Y eso lo están estudiando los neurólogos. Cuando entro a estudiar estas cosas, pienso, ¿cómo no estudié medicina? Hubiera sido neuróloga. No todos somos hechos para ser médicos, pero es tan importante. Vimos entonces estas habilidades que Dios nos dio. Alguien diga gracias, Dios mío. Gracias, porque imagínense quedarse con todo ese mal cableado que hicimos cuando éramos niños y peor aún durante la adolescencia. ¿Cuántos en la adolescencia pensaban peor de sus padres que cuando eran niños? Y con mayor intensidad. Sí, así es. Sí, así les pasa a los adolescentes. En fin, podemos entonces usar nuestros pensamientos buenos para crear señales que vayan a nuestro cerebro y que nos permita recablearlo. Entonces, el cambiar los pensamientos negativos por positivos, por mejores pensamientos, ¿será algo que queremos hacer? ¿Cuántos dicen que sí? Sí, lo repito, si podemos usar pensamientos para crear señales que vayan a nuestro cerebro y que recableen el cerebro, ¿queremos hacerlo? Claro, claro que sí, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dios es un Padre bueno, que nos da órdenes para nuestro propio beneficio,
No es que es un Dios despótico, que aún quiere mandar en lo que pensamos. No. Nos lo dice por amor y nos lo deja a nuestro libre albedrío. Si quieres, lo haces. Si no quieres, no lo hagas. Pero yo te digo por tu propio bien, hazlo. Cambia tu manera de pensar. No olvidemos que de acuerdo al cableado, tomamos decisiones. ¿Cuántos hemos tomado decisiones equivocadas? Y hemos llorado por los frutos. Las consecuencias. Horrible. Qué importante entonces recablear nuestro cerebro con buenos pensamientos para tomar buenas decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos? Los padres toman muchas decisiones en relación a sus hijos. Qué bueno recablear el cerebro del padre, de la madre, para tomar decisiones óptimas para sus hijos, ¿no les parece? Para beneficio de sus hijos. Decidamos, por tanto, cambiar nuestra manera de pensar, renovar la casa. ¿Es así? Muy bien, veamos Números 14, 18. Miren este pasaje, está en el Antiguo Testamento, Números 14, 18. Es el Señor Dios Todopoderoso. Encontramos este pasaje también en Éxodo 34, 6. Dios en Éxodo le habló a Moisés, que Moisés le estaba pidiendo a Dios que quería ver su gloria, la gloria de Dios. Dios pasó y permitió que lo viera, pero una vez que ya había pasado de espaldas. Dios mismo dijo estas palabras: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En este pasaje dice en misericordia que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es esto? Miren cómo funciona para poder entender este pasaje. Ahora entendemos por qué los patrones de comportamiento se repiten, de comportamiento negativos, se repiten en matrimonios y en familias de generación en generación. Todos tenemos tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, 4 generaciones. Aunque no hayamos conocido a nuestros tatarabuelos, ellos formaron a nuestros bisabuelos y nuestros bisabuelos formaron a nuestros padres y nosotros formamos a nuestros hijos. Patrones de comportamiento negativos. Para los hebreos era muy importante las generaciones. Ellos sabían hasta atrás, muy atrás en el tiempo, y saben hasta ahora de qué tribu son, quiénes, y toda la línea generacional, lo saben. Qué importante saber de sus vidas, saber cómo eran, qué hicieron, cómo murieron, ¿no es cierto? Pero
La mayoría de nosotros no podremos hacerlo porque no hay memorias, no hay recuerdos en la familia. Pero aunque no hayan esos recuerdos de esas personas que nos antecedieron, aún así podemos ver comportamientos repetitivos, sobre todo los comportamientos negativos repetitivos. Porque se repite una y otra y otra y otra generación. Se repite. Todos por eso necesitamos cambiar nuestros pensamientos negativos para que no se repitan en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros tataranietos y lo que Dios permita hacia el futuro. Es muy importante, porque de esa manera cambia la historia de la familia. Todos necesitamos cambiar esos pensamientos negativos que aprendimos desde pequeños y que los seguimos pensando y seguimos creyendo que así es. Por eso necesitamos examinar nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Por ejemplo, el concepto del matrimonio. ¿Tenemos un buen concepto del matrimonio? Yo no tenía un buen concepto del matrimonio cuando era adolescente. Nunca me iba a casar yo. ¿Alguien más? ¿Por qué? Por lo que vimos. ¿No es así? Hay personas que nunca se casaron por su mal concepto de matrimonio, en sí, del matrimonio. ¿Qué conceptos nos han sido transmitidos? Y hay que recablear el cerebro. El matrimonio es bueno, el matrimonio es una bendición, del matrimonio parte de la familia, etc. Es una bendición, pero que el pecado del ser humano deteriora, malogra, sí, pervierte, sí, por supuesto. Pero no es el matrimonio, es el pecado. Podemos ver nuestras familias, los padres, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, y aún conexiones que se hicieron a causa de nuestros maestros, de las amistades. Por ejemplo, los jóvenes que trabajan, para ellos el que una pareja de novios, unos novios, contraigan matrimonio, se asombran. ¿Por qué? ¿Qué dicen en las oficinas? Los nuevos profesionales, convive, no te cases. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, ¿nosotros qué opinamos? ¿Qué le dicen a esos jóvenes, los padres? Si conviven nomás, así la herencia que yo te voy a dejar no va a pasar a esa mujer, a ese hombre. Hay gente que lo hace así. Se casan solo civil y dicen no, religioso no. No, porque no quieren delante de Dios. Y se casan con bienes separados. ¿Han escuchado eso? Cada día hay más y más y más gente. No, lo mío es mío y lo tuyo es mío también, dice ella. Así es que vean bien los que son solteros cuando se van a casar, cómo van a hacer las cosas, cómo están sus cables, porque si sus cables están así de dañados, van a tomar muy malas decisiones, se los digo. Cásense, pero en el Señor. En el Señor. Veamos, Génesis 6:5. ¿Cómo va de padres a hijos, de generación en generación? Este es un extremo en Génesis 6:5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres, o sea, de la humanidad,
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren esa humanidad. Todos pensaban malos pensamientos de continuo. Esto es antes del diluvio. De continuo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, ¿qué creen que están haciendo con los niños con el cambio del el currículo escolar? ¿Qué están cableando en los cerebros de esos niños en el colegio? ¿Qué creen que empiezan a pensar esos niños? ¿Qué cableado están haciendo en sus cerebros? ¿Cómo será esa generación, Dios mío, pensando de continuo solamente el mal? Perversión, 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 perversión. Por eso es que es tan grave. Es gravísimo en niños pequeños. Ya su pensamiento inocente cambió. Ya no hay inocencia en ellos. Y es que la maldad de este tiempo es tan inmensa que se hacen cosas que jamás años atrás nos hubiéramos podido siquiera imaginar. Y está pasando. Entonces, miren, esta generación, estas generaciones que estaban vivos antes del diluvio, pensaban de continuo solamente en lo malo. Se habían degradado tanto. ¿Qué pensaban? Pensamientos de orgullo, soberbia, venganza, celos, envidia, lujuria, ira, egoísmo, odio, conspiración, difamación, etc. Eso pensaban. Solo lo malo. Pensamientos tóxicos. Altamente tóxicos. Vino el diluvio y solamente sobrevivió Noé con su familia. Noé era el único hombre justo sobre la faz de la tierra. Todos murieron y no tuvieron descendencia. Solo Noé y sus hijos, sus hijas y sus esposos. Aún así, hubo pecado en ellos. Una pregunta, ¿en qué sueles pensar? Sería bueno examinar en qué pensamos a lo largo del día. ¿Qué clase de pensamientos primaron en nosotros? ¿En qué invertí mi capacidad de pensar el día de hoy? Y vayan tomando nota para ustedes mismos, para examinarse a ustedes mismos. ¿Fueron pensamientos negativos o buenos? ¿Malos o buenos? ¿Qué clase de pensamientos pensamos? Dios dice que debemos pensar para nuestro propio bien. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Examinémonos y veamos qué porcentaje de nuestros pensamientos de un día fueron malos y que necesito renovar. ¿Y cuántos de mis pensamientos fueron buenos? Si es que estábamos continuamente en alerta, atentos en lo que estamos pensando, vamos a descubrir
que tenemos muchos malos pensamientos a lo largo del día. Y cuando se habla de malos pensamientos, se piensa solo en pensamientos lujuriosos. No, ya dije en lo que pensaba esta gente. Venganza, pleitos. Y hubiera dicho tal cosa. ¿A cuánto les ha pasado? Tienes un encontrón con alguien y después tu cerebro vuelve a recordar y dices, ay, pero qué tonto he sido, le hubiera dicho esto, lo otro, le hubiera puesto los puntos sobre las sillas. ¿Cómo no le dije? Y algunos van y lo buscan para decirle lo que no le dijo en ese momento. Ahora me va a escuchar. ¿A cuánto les pasó? ¿A cuánto le pasó? A ver los sinceros, ¿dónde están? Ajá, claro. Y como que se repasa para ver cómo hubiera sido la mejor respuesta. Peleas con tu socio, con tu jefe, con tus padres, con tus hijos, lo que sea, con tu esposo, tu esposa. Después está pensando, te hubiera dicho aquello o lo otro. En esto pensad. Algo que nuestro cerebro no puede hacer, es pensar dos cosas a la vez. Maravilloso. Gracias, Dios mío, porque no puede pensar bueno y malo a la vez. ¿Puede o no puede? ¿Quiénes han hecho la prueba? Hagan la prueba. Tratas de pensar en algo y de repente se te cruza otra cosa, porque sucede, y de repente ya estás pensando en lo otro y no en lo primero. Hagan la prueba. No podemos pensar bueno y malo a la vez. No es una capacidad que tiene el cerebro. Entonces, maravilloso, porque podemos frenar ese pensamiento malo para cambiarlo por uno bueno. Si piensas en lo bueno, no podrás pensar maldades. Maravilloso. Entonces continuemos esforzándonos. Miren lo que dice Isaías 32:8. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Generosidades. En vez de estar pensando maldad o egoísmo, pensamientos de egoísmo, de generosidades. Podemos pensar en honestidades, en amabilidades. ¿Qué más? En bondades, en verdades. ¿Qué más? En justicia. En todo eso debemos pensar. En las cosas buenas. Y entonces nuestro comportamiento cambiará. Nuestro cerebro se recableará. Seremos mejores personas. Mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántos queremos? Imagínense completa paz. ¿Cuántos quieren esto? Oh, Dios mío, completa paz. La paz le hace bien al cuerpo entero. La paz le hace bien al sistema nervioso, al sistema cardíaco, al sistema digestivo. Un mejor sistema digestivo.
La gente, la enfermedad del siglo pasado, fines del siglo pasado y de este siglo, la más común es el estrés. Estrés es falta de paz. Completa paz. ¿Cuántos quieren un hogar en completa paz? En completa paz. ¡Qué importante! ¿Cuántos niños que están siendo pervertidos en los colegios se van a volver hacia la pornografía? Daña el cerebro. Entonces la persona quiere salir, pero ya tiene patrones de comportamiento y que no puede salir. Es como el alcoholismo. ¿Qué porcentaje de ellos, si es que no es el 100% de ellos, me va a llamar poderosamente la atención? Cual piensas en tu corazón, tal es Él. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Enseñémosles a pensar todo lo bueno. Explíquenles que en su cerebrito, explíquenles, los niños entienden. Y si escuchan con ellos, serán ustedes padres responsables. Escúchenlos con sus hijos, aprendan juntos. Enséñenles a no pensar mal en malignidades, porque los hermanos se pelean, los hermanitos se pelean y luego piensan malignidades para hacerle al otro. Así son los niños, a causa del pecado. ¿Cuántos quieren ser guardados en completa paz? Por Dios, levanten la mano. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos juntos. Ayúdanos a ser esas personas que pensemos lo bueno. Necesitamos de ti, mi Señor, para tener disciplina. Fortalécenos, Dios mío, y ayúdanos, porque queremos obedecerte. Queremos renovar nuestra mente, nuestro cerebro. Queremos ser personas buenas. Queremos cambiar, oh Dios. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a renovar nuestra manera de pensar. Ayuda a estos padres, oh Señor, a enseñar a sus hijos, a ser responsables, a obedecerte a ti, mi Señor, para criarlos de tal manera que la siguiente generación sea mejor que nuestra generación. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y a los que han venido por primera vez, yo quiero decirles que Dios no creó así las cosas. Todo lo creó bueno, el sol, la luna, las estrellas, el universo entero, los animales, las plantas. Y al ser humano lo creó de una forma muy especial. Sopló aliento de vida en su nariz. Es por ello que tenemos conciencia. Conciencia. Es por ello que sabemos desde pequeños lo que está bien, lo que está mal. Es la conciencia que nos dio Dios. Y creó al ser humano para que tuviera amistad con Él, con la capacidad de relacionarse con Dios. Adán y Eva se relacionaban con Dios. Y Dios les había dicho que del fruto de un árbol no comieran. De todos comieran, pero de un árbol en particular no comieran. Un día, estando ellos en el huerto de Edén, Eva fue tentada y luego ella misma tentó a su esposo Adán y los dos comieron del fruto.
Dios había dicho que no lo coman y les había dicho que morirían cuando comieran. La muerte entró en el mundo a causa de ese pecado. El pecado siempre trae lágrimas, destrucción y muerte. Se cumplió lo que Dios había dicho. Fuimos creados para no morir, pero empezaron a morir los seres humanos. Empezaron a pelear Adán y Eva. Uno de sus hijos mató al otro. Y así entró al mundo el pecado. Todos los seres humanos desde entonces hemos pecado. Todos. No hay ni uno solo que no haya pecado, únicamente el Señor Jesucristo. Pero Dios seguía amando al ser humano. Y tenía un plan para salvarlo, para redimirlo, para atraerlo así nuevamente, para que pudiera reconciliarse con Dios. Y ese plan empezó a cumplirse cuando llegó el tiempo, con el nacimiento de Jesús en Belén. Él nació de una virgen, no nació de un padre humano, para que no heredara la naturaleza pecadora. De tal modo, el Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y se hizo ser humano, Dios, para acercarse al ser humano, para morir en la cruz, entregar su vida, para ser castigado y recibir el castigo que todo ser humano merece a causa de sus pecados. Voluntariamente entregó su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado. ¿Cómo lo hace? Porque una vez que pecamos, el pecado se queda. Así ya no lo vuelva a hacer, así me haya arrepentido. El pecado no se borra con dar limosnas, con ser generoso. No. El pecado se borra únicamente con la sangre del Cordero de Dios. Por eso debía derramar su sangre en la cruz. Derramó su sangre para podernos limpiar de pecado. Muchas veces dicen que nos hemos vuelto fanáticos, que nos lavaron el cerebro. No, es Dios. Si la sangre del Cordero de Dios lava de pecado, esa persona cambia para bien, para bien. Fuimos creados para tener amistad con Dios, entonces oramos. Dios nos responde. ¿Es así? Una relación con Él. ¿Por qué no hacemos esto, aquello, lo otro? No porque nos lo impusieron, sino porque amamos a nuestro Padre. No lo hacemos por imposición, lo hacemos por amor y gratitud, porque nos limpió de pecado. Agradecidos a Dios estamos. Ahora si tú dices, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo? Yo quiero tener amistad con Dios. Yo quiero hablar con Él, que Él me responda. Quiero estar cerca a Jesús. Entonces, para ello necesitas en primer lugar tener fe, creer que sí, que nació de la Virgen María, que murió en la cruz por ti, que resucitó al tercer día y que murió para salvarte, para borrar tus pecados. En segundo lugar, arrepentirte de todos tus pecados delante de Dios. Y por último, abrir todo tu ser por la fe para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tu mente, tu cuerpo, tu espíritu para recibirlo
y Él vendrá y habitará en ti. Y será tu Salvador. Y será ese Cordero que limpiará todo pecado con su sangre. Si tú quieres esto esta mañana, te invito a orar conmigo en voz alta, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos para que nada ni nadie te distraiga. Ora conmigo en voz alta. Dios mío, hoy me acerco a ti porque reconozco que te he ofendido. Muchas veces he pecado contra ti. Hoy me avergüenzo y te pido, Dios mío, perdóname. Estoy arrepentido. Te doy gracias, Señor Jesús, porque viniste por mí. Moriste en la cruz para salvarme, para que yo no vaya al infierno, pero también para que viva esta vida cerca a ti. Abro las puertas de mi corazón y de mi mente. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Y hoy te entrego mi vida. De aquí en adelante, yo quiero vivir de tu mano. Que tú me guíes, mi Señor. Tomar las decisiones que tú me indiques. Gracias por amarme tanto. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.